hablar de un problema que tiene, bueno, un titipuchal de años desde que Galileo asomó su telescopio a los objetos celestes. Uno de los grandes descubrimientos atribuibles a Galileo es los cráteres lunares, entre otras tantas observaciones que fueron de trascendental importancia para la astronomía. Bueno, las lunas de Júpiter, que también van a estar dentro de la plática, las manchas solares, que estas ya no nos corresponden, aunque hay una serie de impactos de asteroides en el Sol, cometas y asteroides, que han sido recientemente observados en SOHO. Son muy bonitas, están disponibles en YouTube o directo en la página del SOHO. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de estas que son las principales características que uno puede observar en cuerpos planetarios como la Luna, Mercurio, Marte. En la Tierra resulta difícil observarlos, sin embargo es posible, y en otras lunas jovianas, por ejemplo, encontramos cráteres que no son cráteres de impacto, pero son más bien de origen volcánico. Bueno, una de las principales teorías acerca de la formación de los cráteres, hay varias teorías. Una se refiere incluso a que podrían ser formaciones coralinas en estos cuerpos celestes, dado la similitud que tienen los atolones con estas formaciones. La segunda hipótesis más importante fue el vulcanismo en estos objetos celestes, y finalmente, ya muy entrado el siglo XX, es decir, a mediados del siglo XX, se propone la teoría de que son producidos por impactos. Bueno, déjenme, les muestro un impacto y cómo es la formación de estos cráteres. Este es un video que va a permitir resolver este problema abierto hace 400 años. ¿Por qué los cráteres lunares o los cráteres de Mercurio tienen una muy peculiar forma? Estos cráteres son muy aplanados y suelen presentar estructuras en su interior. Bueno, aquí ya la estructura no es muy visible, pero suelen presentar estructuras en su interior. Bueno, durante la formación lo que más salta a la vista es la eyecta, el material eyectado por el impacto, y ustedes pueden ver aquí un anillo de partículas blancas. Se acomodan en un anillo debido a que hay una característica principal, que es un pico central. Este es el ombligo al que hace referencia el título de la plática, y es un fenómeno inexplicado o explicado solo a través de hipótesis que son especulativas, es decir, no hay ninguna evidencia observacional o experimental que sostenga la teoría actual. Ahí está, que sostenga la teoría actual de la formación de estos picos centrales. Bueno, este es un experimento en donde por primera vez se observan la formación de estos picos centrales.
Bueno, aquí tenemos cómo los cráteres son la principal característica de muchos cuerpos celestes. La Luna es el más familiar para nosotros. Vesta, que dentro de los cuerpos celestes, bueno, ha habido una reclasificación reciente de los cuerpos celestes, los cuerpos planetarios, en donde expulsaron a Plutón de los planetas y lo metieron a una categoría inferior, en donde es un planeta enano. Bueno, se han descubierto recientemente también otros planetas enanos, el descubrimiento de planetas extrasolares también ha sido muy amplio y vasto en la última década. Sin embargo, son casi el 99% planetas gigantes comparables a Júpiter, y solo unos poquitos que serían equiparables a la Tierra. Déjenme poner en contexto de lo que yo les voy a platicar. Es la formación de cráteres en objetos planetarios de tamaño pequeño, es decir, fundamentalmente lunas, en donde vamos a observar estos cráteres, y esto es debido a la velocidad de los impactos. Es crítica la velocidad de los impactos y es determinada fundamentalmente por el tamaño del planeta, la masa del planeta. Entonces, entre más grande sea un planeta, mayor será su atracción gravitacional, mayor será la velocidad con que impacten los aerolitos o los cuerpos que bajan del espacio. Bueno, Mercurio, la Luna son muy parecidos en tamaño y morfológicamente. Sus características superficiales también, como se puede apreciar. En Ganímedes, esta es una de las lunas jovianas que nosotros analizamos al ratito. Ustedes pueden ver que esta es una secuencia de impactos muy bonita, como la que ocurrió con el cometa Shoemaker-Levy, que llegó a Júpiter. El cometa se desestabiliza gravitacionalmente, se fragmenta en varios pedazos, y entonces tienen un desfile de pequeños impactores que golpean la superficie. Si tienen ojos muy aguzados, podrán observar en estos cráteres también picos centrales. Estos picos centrales, o los ombligos del título de la plática, son estructuras, vamos a ver, inexplicadas o explicadas muy mafufamente. Aquí tenemos un cráter simple que tiene una forma de bowl, de tazón, muy redondeadito. Aquí tenemos un cráter en la Tierra, y bueno, estos cráteres simples y aquellos de ombligo, o los que son muy aplanados, se llaman cráteres complejos. La morfología o la morfogénesis de estos cráteres es un problema que, les digo, no está resuelto. Bueno, entonces platiquemos un poquito del origen del sistema solar. Lo que nosotros tenemos, y este es crítico para la explicación que damos, lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, nuestro sistema solar, estamos refiriéndonos a, dada la composición química, nosotros podemos ver que en nuestro entorno hay elementos químicos muy pesados. Estos solo se pudieron formar a través de segunda o tercera generación de estrellas. Las estrellas
consumen su combustible termonuclearmente, formando elementos cada vez más pesados. En el 99% de la composición del universo es hidrógeno, de ahí se va a la formación de helio y así sucesivamente a elementos más pesados. Cuando llega Fierro 56, hay un colapso de la estrella y una gran explosión que arroja todos los elementos que se han cocinado en el núcleo estelar a formar nuevamente una nube de polvo. Bueno, estos eventos, las supernovas, son tan energéticos que no arroja pedazos, no arroja aerolitos. Este es el prejuicio fundamental. No arroja piedras al espacio, sino polvos o elementos, incluso en su forma nativa, aislada, es decir, polvos extremadamente finos. El primer mecanismo que tienen estos polvos para juntarse, se dice acretar. El primer mecanismo no es la atracción gravitacional entre un granito de polvo y otro granito de polvo. Esta fuerza es muy débil, la fuerza gravitacional. Sin embargo, se juntan por fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas electrostáticas y por fluctuaciones térmicas. Son fuerzas eléctricas que son muchas, pero muchas veces más fuertes. Así es que comienzan a acretar y forman estos finos granos de polvo. Este es un grano de polvo bajado de la cola de un cometa por una sonda espacial, y estos granos de polvo continúan por estos mismos mecanismos de atracción eléctrica, electrostática, como se atrae un globo frotado en el pelo contra la pared, que es el experimento universal, la experiencia universal a la que todos tenemos acceso. Estas fuerzas electrostáticas hacen que se atraigan los granos de polvo y van formando de una nube, empiezan a formar pequeños coágulos o pequeños grumos, en donde cuando crece a un suficiente tamaño ya las fuerzas gravitacionales son considerables. Entonces gravitacionalmente puede atraer más polvo. Bueno, pero la misma fuerza que ensucia sus muebles y parabrisas de su coche, etc., es la responsable de juntar el polvo en estructuras más grandes en las primeras etapas de la formación de los sistemas. Nosotros tenemos que de estas nubes van a formarse los planetoides, bueno, planetésimos, planetas enanos. Este proceso de acreción, si ustedes se fijan en las fotos de las galaxias o la dinámica de las galaxias, este proceso de acreción es un proceso de acreción coherente, es decir, las partículas se mueven como en un remolino en la espuma de su café, coherentemente, y la velocidad entre ellas, dos partículas cercanas o dos burbujas cercanas en la espuma del café, no es muy grande. Bueno, este movimiento coherente da pequeñas velocidades. Todos los modelos de morfogénesis de los cráteres, por qué los cráteres son chaparros y por qué tienen ombligo, suponen colisiones extraordinariamente energéticas, es decir, ponen unas velocidades como si el cuerpo contra el que colisiona un asteroide fuera un cuerpo mucho mayor, fuera un cuerpo tan grande como el Sol, es decir, ponen la velocidad de escape del Sol y no la velocidad de escape de la Luna para sostener su teoría. ¿Cuál es su teoría? Bueno, pues todos la conocemos, es decir, llega un aerolito, se funde por la gran energía que tiene, se evapora, y esta evaporación súbita, este proceso toma unos cuantos milisegundos. Durante la evaporación hay una expansión explosiva, y esta expansión y fusión explosiva es la que excava lo que se llama un cráter transiente, es decir, un cráter profundo, y
Y luego vienen las paredes del cráter colapsan. Bueno, el material del planeta lo imaginan fundido, lo imaginan como un líquido, y entonces se forma una gotita, como en las gotas de leche que fotografían en cámara rápida, se forma una gotita en el centro y queda congelada mágicamente para formar el pico central. Esta es la teoría corriente, es la teoría actual, y no se basa en ninguna observación, ningún resultado experimental, es meramente especulativa. Bueno, nosotros vamos a poner experimentos y datos observacionales aquí que muestran la formación de los picos centrales y la forma achaparrada de los cráteres. Entonces no es nada del otro mundo, pero a los científicos nos ha costado un titipuchal de trabajo entenderlo. Bueno, entonces la formación de estos objetos, tanto la formación planetaria como los planetésimos o lo que nosotros llamamos asteroides, se da por fuerzas muy débiles, la que sostiene el polvo en la ventana, ¿verdad? Estas fuerzas tan débiles lo mantienen como un agregado de polvo y arena. Entonces, mientras no alcance un tamaño adecuado, ustedes lo que van a tener de un aerolito es un montón de polvo y arena, ¿verdad? Esos son los aerolitos. Todos tenemos grandes prejuicios al respecto y contra ellos estamos luchando. Bueno, miren, por ejemplo, aquí tenemos Eros o Vesta, ¿verdad? En donde nosotros tenemos la estructura vista, una vista superficial. Los resultados que van a ver son, las observaciones no las hicimos nosotros, sin embargo, la ciencia cada vez más tiene este esquema de compartir los datos. Desde Hubble los datos están abiertos a todos los científicos porque no hay la capacidad de una sola institución para analizar esos datos. Y además hay una gran cantidad de cerebros que pueden analizarlos y aportar muchas más ideas. Entonces todos los datos están abiertos, ustedes se pueden meter, buscar estas fotografías dentro de los distintos proyectos espaciales, y estas fotografías ustedes las pueden analizar ya desde su casa o su oficina. Y miren, por ejemplo, solo hasta que alcanzan un diámetro cercano a los 500 kilómetros, la presión en el interior, si uno resuelve la ecuación del equilibrio hidrostático, la presión en el interior supera un valor crítico como para que los materiales estén fundiéndose o litificándose. Nosotros le llamamos aerolito comúnmente, pero nuestro equipo de trabajo le llama astroprotolito. No es un objeto astronómico, pero es antes de la litificación. No se ha litificado aún porque no existen fuerzas suficientes o presiones suficientes en su núcleo como para volverlo piedra, para litificarlo. Entonces nosotros vamos a hablar de la mayoría de los objetos que forman un sistema solar primitivo, que son objetos pequeños, que son pilas o montones de arena y grava, ¿verdad? Bueno, miren qué bonito es Itokawa. Su estructura es perfectamente granular, ahí pueden ver rocas de tamaño intermedio y casi todo es polvoso, ¿verdad? Todo tiene una granulometría más fina que la arena que usan en las construcciones. Bueno, si ustedes hacen, cuando vean ahora a los albañiles trabajando, un cerro de arena, un cerro de grava, es muy parecido a la estructura real de los asteroides. ¿No será que hay fueron a tirar ahí por la presa eso?
a lo mejor lo dejaron tirado, ve a tirar el escombro, son pilas de escombros, efectivamente. Bueno, resulta que todos los asteroides que hemos observado tienen esta estructura. Si ven ustedes, es lobulada, tiene dos lóbulos y un cuello, ¿verdad? Hay un estrechamiento donde la granulometría es mucho más fina, son puros polvos. Bueno, resulta que las fuerzas de Van der Waals, esto es un efecto de dos gotas que giran unidas por la tensión superficial. Entonces, cuando el objeto toma momento angular, se va a separar, se desestabiliza cuando empieza a girar por la fuerza centrífuga y deja un puente de partículas finas, que es donde la fuerza de Van der Waals, estas fuerzas electrostáticas del polvo y pegado al vidrio, al parabrisas, o el globo pegado a la pared, son más fuertes debido al pequeño tamaño de las partículas. Este es un puente de agua, un puente capilar, aunque no haya agua, es un puente seco. Los polvos tienen tensión superficial. Bueno, eso es un hallazgo apenas de esta década, es decir, no tiene más de 3 años. Bueno, miren, nosotros estamos acostumbrados a pensar en meteoritos como estas cosas y no como montones de arena, ¿verdad? Nosotros vemos lo que queda después de una colisión superenergética, quizás de núcleos cometarios, ¿verdad?, que quedan desnudos. El núcleo estuvo sujeto a presiones tales que se liquefican, o a colisiones sumamente energéticas en donde sí pueden ocurrir los procesos de fusión. En la Luna no hay energía de ningún modo suficiente para que una colisión dirigida por la gravedad de la Luna pueda fundir el material. Entonces hay un prejuicio de que las colisiones no son gravitacionalmente dirigidas, sino accidentales, es decir, se cruzan dos órbitas. Eso es de lo más improbable. Lo más probable es que un objeto atraiga es un proceso de acreción, atraiga a los objetos menores gravitacionalmente. Bueno, entonces estos son los restos de colisiones, y nosotros solemos pensar que son litos porque así los observamos en la Tierra, en donde sí ocurren estos procesos de fusión. Bueno, miren cómo es la morfología del cráter. Otra vez tenemos este cráter complejo de la Luna, de nuestra Luna, y tenemos este gran pico central. Nosotros nos logramos asomar. Bueno, esta es la sonda LROC, que está orbitando la Luna a una altura muy pequeña, lo que le permite tener una gran resolución. Nosotros podemos tener resolución de 50 centímetros por píxel. Bueno, esto no era posible hace unos cuantos años. Entonces lo que hicimos fue, si nuestra hipótesis es que los picos centrales son remanentes, y la estoy soltando por primera vez, los picos centrales son remanentes de polvo, el camión de volteo llegó y dejó la pila de escombros enfrente de nuestra casa. Bueno, ese era el aerolito. Entonces debe de preservar esa estructura, no debe ser el rebote de un terreno fundido, como dice la teoría actual. Esto, según la teoría actual, este pico central es una salpicadura, ¿verdad?, de un material fundido que debería ser lava, y cuando lo amplificamos vemos que no tiene ninguna estructura de un material fundido y solidificado, ¿verdad? Para explicar esta morfología del terreno, pues hay que echarle un montón de especulaciones. Pues es que se asoleó el pobrecito y se empezó a fragmentar y hizo muchas cosas. Bueno, pero también hubo una sonda
esta no está orbitando la Luna, que se aproximó a Itokawa. Ya lo vimos, este sigue siendo Itokawa. Y ustedes pueden ver también con una excelente definición que estos asteroides no son como los pensábamos. No tiene nada que ver esto con los aerolitos que están en el Museo de Minería, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, que son grandes bloques de hierro, ¿verdad? Esta es la estructura usual. Lo que nosotros tenemos ahí son corazones de cometas que también impactaron la Tierra, pero eso produce otras morfologías de cráteres. Bueno, entonces, estas dos granulometrías son consistentes para probar la hipótesis de que los picos centrales no son más que restos de una pila de escombros. Lo que hicimos fue jugar con pasteles de lodo. Esto es, agarramos arena, nos la robamos de los albañiles que estaban construyendo ahí en el Ciacit. La mezclamos con un poco de bolitas de unicel, también le poníamos bolitas de plomo. Eventualmente allá pueden ver unos espacios negros que son bolitas de plomo, y los metíamos a secar en un horno de tal manera que la temperatura no fundiera nada, no hiciera nada. A 100 grados centígrados no le pasa nada al vidrio, pero sí al unicel. El unicel se encogía dejando un hueco como queso gruyere. Entonces tienen una estructura de queso gruyere. Los hicimos muy suavemente consolidados, no están, para manipularlos es muy difícil, y como ven tienen distintos diámetros. Hicimos tanto galletas allá arriba como bolas o proyectiles de lodo. Trabajar al sol es difícil, pero es necesario. Necesitamos mucha luz para tomar fotografías en cámara rápida. Esta es una cámara rápida que, por cierto, es muy vieja y está descontinuada. La compré ya descontinuada, ahorita es un vejestorio. Y nos protegemos del sol con estos aditamentos especiales. Y son muy funcionales. Bueno, entonces allá arriba está Roberto lanzándolos. Tienen que ir bien confinaditas las galletas porque con el aire lo que suelen hacer es caer como una pluma, ¿verdad? Entonces las confinamos para que bajen muy paraditas, y luego caracterizamos los cráteres. Bueno, ahí está toda la metodología. Miren, está poniendo una muestra para medir, etc. Y estos son el tipo de experimentos que filmamos. Este es un cráter bidimensional. Ustedes pueden ver, ustedes no pueden ver el proceso de excavación porque las paredes laterales, esta pared de vidrio en la que esa detiene los esfuerzos de la arena, y entonces tenemos una profundidad del cráter muy reducida. Este se llama un efecto de Janssen, y es lo que les permite construir grandes silos con paredes muy delgaditas. En cambio, una presa, si la construyen así, ¡pum!, se revienta, ¿verdad? Bueno, los silos también se revientan, pero eso es otra historia. Bueno, entonces estos son los anillos del cráter. Y como ven, aquí se forma, esto sería un domo. Y los cráteres complejos suelen tener... ¿Cómo? Otra vez. Los cráteres complejos suelen tener estas estructuras que son domos o picos centrales. Bueno, y hay un montón de material. ¿Vieron la altura desde la que cayó una galleta, un terror? Y todavía quedan muchos pedazos completos, a pesar de tener mucha energía, porque estas partículas negras que se llegan a ver aquí son de plomo. Entonces, a pesar de tener
de ser muy frágiles y tener una energía cinética enorme, no se pulveriza por completo a una altura de 7 metros, debido a que hay un mecanismo de frenamiento o de pérdida de energía dramáticamente eficiente, que es una rampa de arena. Cuando ustedes les ponen arena o un material conminuido en las carreteras para que se metan, ahí pueden frenar sin ningún peligro y en una distancia muy pequeña, debido a que la arena sufre gran cantidad de colisiones y fricciones internas, disipa rapidísimamente la energía. Bueno, los militares hacen sus trincheras con sacos de arena para frenar las balas. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en realidad durante un impacto. Tanto el suelo como el impactor son suavemente consolidados y gran cantidad de energía se va en fricción interna, se frena, y esto hace que sea muy chaparra la excavación. Bueno, en 3 dimensiones, nuevamente ahí tenemos el impacto, la eyecta, ya se formó el anillo, ¿verdad? Y es muy claro el pico central, ¿verdad? Entonces, este es un objeto a menor energía que deja grandes fragmentos desperdigados por todos lados. Bueno, estos fragmentos todavía los pueden ver en la Luna y están ahí a mitad de una llanura, grandes fragmentos. Por menso no puse la foto del Apolo 16, en donde están haciendo esta exploración y se fotografían junto a uno de estos grandes fragmentos, ¿verdad? Y se encuentran depositados sobre una superficie muy suave, como aquí en este caso, es decir, no cayeron ni siquiera desde 3 metros de altura o algo así, están ahí a flor de ¿quién los puso ahí? ¿De dónde los trajeron? Bueno, lo que nosotros hacemos es, a partir de las imágenes, analizamos la morfología del cráter tiempo por tiempo, y fíjense lo que ocurre. Ahí tenemos una serie de fotografías. Estas son fotografías de desplazamiento, es decir, restamos una fotografía de otro y la diferencia entre ellas, si es grande le damos un color, si es más pequeña le damos otro, etc. Y entonces es el proceso de formación del cráter. Ahí está la eyecta todavía en camino, y la deformación del terreno se da fundamentalmente por subsidencia. Subsidencia es cuando el terreno cede a la presión. Aquí se abrió bueno, en la ciudad se abren muchos hoyos, baches, etcétera, o grandes cavidades. En la Alameda se abrió una que cabrían coches enteros ahí, porque el terreno cede, en este caso, a un evento compresivo. Entonces, no es una excavación del terreno, sino que el terreno cede. Bueno, ahí está la secuencia de fotos, como lo pueden ver, y siempre se observa cómo queda el pequeño piquito central, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se queda ese pico central? Ahí están las teorías. La teoría corriente dice que ahí el melt es toda esta zona negra, que es el material fundido, y de repente le sale una chichi, ¿verdad? El ombligo, perdón. Y luego hace unos panchos terribles, y al final se queda el ombliguito y el cráter muy planito. ¿Cómo explicar todo eso? Debieran ver las ecuaciones, cómo le inventan y le forzan y le ponen parámetros y velocidades y le suman y le restan. Hacen unas cosas terribles con este modelo. Bueno, nuestro modelo lo único que dice es que
el material que queda aquí atrapado, queda atrapado por una avalancha que ejerce una presión hacia acá y hacia acá que no lo deja escapar. La avalancha está fluyendo sobre él y es la que va a ir a formar la eyecta, etc. Y nosotros lo hemos observado. Este material queda confinado por la dinámica de las otras partículas, porque se mueven muy rápido, y ahí se queda al final con sus pedacitos que fueron frenados. Estos pedacitos son la parte posterior del impactor. Ahí los podemos ver, los fragmentos. Miren, ahí se notan los perdigones de plomo, ¿verdad? Y estos se depositan muy suavemente sobre el pico. Bueno, ¿qué inventan, por ejemplo, las teorías actuales? Dicen que estos pedazos que están allá arriba del pico central lo subió una especie de vulcanismo que fundió la roca, lo llevó hasta arriba y ahí lo dejó. Y no encuentran ustedes con las imágenes de alta resolución actuales nada de lava, no hay vulcanismo que pruebe que algún... sí, es decir, el impacto abre, incluso se fechan los cráteres con este tipo de estructuras, ¿verdad? Es decir, la Luna tendría que haber tenido núcleo todavía fundido en esa época, ¿verdad? Entonces se forzan las cosas terriblemente, la interpretación geológica o geomorfológica está completamente forzada, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, entonces miren, ahí tenemos dos cráteres de la Luna también. ¿Por qué la Luna? Bueno, pues porque es donde tenemos una sonda volando cerquita. Y ustedes pueden ver estas rocas depositadas en la cúspide. Allá se logran ver si tienen el ojo muy agudo, ¿verdad? Denme ¿dónde ven lava por ahí? Yo lo que veo es solamente arena, es lo que veo en la construcción del vecino, ¿verdad? Una pila de arena y gravilla por ahí encima, ¿verdad? Lo mismo en Romer o en cada pico central que nos asomamos, observamos esta misma granulometría, ¿verdad? Este carácter granular. Y bueno, miren, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando, miren qué bonito el pico central, y como estas acumulaciones también las podemos observar, donde están los puntitos blancos, también las podemos observar en la base de los picos centrales, como el material rueda. Podemos observar las huellas del material de las rocas al rodar cuesta abajo, ¿sí? Que nos definen que rodaron sobre polvo y no sobre un material fundido o sobre un material sólido. Fíjense, estos son los análisis. Este es la Luna y este es otra luna, es una luna joviana, una Calixto. Nosotros tenemos que usualmente se graficaban el aspecto o la forma de los cráteres graficando su profundidad contra su diámetro, ¿verdad? Bueno, y eso nos daba dos líneas muy rectas según la tradición. O en este caso una línea recta, dos líneas rectas, tres líneas rectas y hasta... no, esa era la barra de incertidumbre, pero bueno. Tres regímenes en donde se podían acomodar los distintos cráteres. Bueno, nosotros dijimos, aquí se les olvida algo y es una cantidad dinámica tiene que estar involucrada, es decir, la causa de la colisión o la energía involucrada en la colisión pues será la masa del objeto.
Entonces, un truco fácil es incluirle la masa al graficar el volumen del cráter contra el diámetro del cráter. Y aquellas gráficas de la Luna que estaban todas chuecas e interpretadas de muchas formas, las gráficas de la Luna son ese conjunto de puntos verdes dispersos. Bueno, dicen, hay mucha dispersión en la Luna y lo que sea. Bueno, pues grafiquémoslo para otras dos lunas. Calixto y Ganímedes caen en una línea, pues ahí sí yo diría que es una línea recta, no tres líneas rectas ni esas gráficas de dispersión horribles. Y la parte más importante de estas gráficas es la pendiente, qué tanto tiene uno que avanzar horizontalmente y qué tanto tiene uno que subir verticalmente para alcanzar un punto de la misma recta. Esta pendiente para todo este conjunto de datos astronómicos de observaciones, que son más de 2000, es 2.5 para la Luna, 2.5 para Ganímedes y 2.5 para Calixto. Yo diría que es 2.5 para la mayoría de los cráteres observados. Bueno, y en nuestros experimentos, ¿qué pasa? Analizamos experimentos hechos con bolas de arena contra arena y nos da que tenemos una pendiente de 2.45. ¡Chin! Le fallamos. Bueno, pero vamos a ver los experimentos de otros. Estos son los experimentos que se han hecho durante 5 décadas en la Tierra con una infraestructura que puede costar miles de millones de dólares. Aquí en estos experimentos se ha gastado más que el presupuesto de educación de toda Centroamérica. ¿Por qué? Bueno, estos datos son cráteres de explosiones nucleares, los últimos por acá, ¿sí? Son cráteres de explosiones termonucleares. Todos estos rojos son cráteres de explosiones, chiquitas, grandotas, etc. Bueno, para los físicos esto de cuántos órdenes de magnitud es muy importante, y por ahí tenemos en un eje 15 órdenes de magnitud. Eso es una brutalidad de órdenes de magnitud. Y fíjense, los experimentos más chiquitos que los hacen disparando unas pistolas donde la bala sale a velocidades, la bala podría escaparse o entrar en órbita, ¿sí? Salen a 10 kilómetros por segundo. Bueno, ahí tenemos experimentos de hipervelocidad y lo disparan contra arena en situaciones de vacío. También son experimentos que cuestan cientos de millones, ¿sí? Y luego tenemos unos que son más domésticos, que son estos azules. Bueno, todos los experimentos hechos durante 5 décadas de investigación les dan una pendiente de 3 para unos, 3 para otros, 3 para otros. Bueno, regresamos. Yo diría que eso es evidencia experimental y observacional suficiente como para sostener que la morfología de los cráteres que observamos en esta luna y otras lunas proviene del hecho de que los impactores son pilas de arena. Lo que impactan no son rocas, no son aerolitos, sino astroprotolitos. Bueno, ahorita estamos peleándonos contra la comunidad científica para que digan si esta evidencia es o no es contundente. Bueno, ahí hay una comparación entre las morfologías que nosotros obtenemos y aquellos son experimentos. Estos son cráteres observados en la Luna. Por allá está un experimento, un cráter en la Luna, y en esta es difícil resolver cuál es el experimento y cuál es la observación, ¿verdad?
Entonces, las morfologías son bastante buenas en nuestros experimentos, y nuestros experimentos cuestan, bueno, puede que no cuesten si le roban la arena a los albañiles del frente, bueno, ahí tenemos un conjunto de conclusiones, pero yo creo que más o menos llegó el mensaje, ¿no? Llevamos 5 décadas de investigación experimental, como 400 años pensando en el problema, y nadie sabía la causa de por qué los cráteres en las lunas eran muy planos y por qué a veces tenían, yo le llamo ombligo porque la foto a veces interpreta uno que está invertido y es un ombligo, a veces piensa uno que es una chichita. Nosotros aseguramos tener evidencia experimental que nadie tiene de la formación de picos centrales, y evidencia observacional y experimental de que la morfología de los cráteres, la forma de los cráteres, se debe a la naturaleza granular de los asteroides. Y tan, esa es la conclusión. Yo quiero verlos en la gráfica de donde son 50 años de experimentos, si tienen una barra de error. Sí, ahí está. No. La siguiente de acá. Estos son los que tienen barra de error en sus mediciones. La que tiene 50 años. Esos son 50 años de experimento, ¿no tienen barra de error? Las barras de error deben ser menores, no las reportan en las bases de datos. Las bases de datos también son públicas, es decir, hay una recopilación que hicieron de las bases de datos. Las barras de error deben ser menores que el tamaño de los objetos en estas gráficas, pero bueno, es notorio el exponente, ¿no? Yo le llamo el exponente porque es la pendiente de esas rectas, ¿no? A ver, por ahí, no. Bueno. ¿Dónde lo remandaste y qué dice el arbitraje? Bueno, llevamos 3 revistas que nos lo retachan, que son Nature, Science y PNAS, el Proceedings de la Academia de Ciencias. No han sido arbitrados, es decir, se descarta de entrada en menos de 3 días la importancia del hallazgo, ¿no? Entonces no hemos tenido una retroalimentación o una crítica respecto al trabajo. Lo hemos puesto en diferentes foros, por ahí, bueno, se dice, bueno, ahí va la cosa. Más o menos en promedio tendrían un orden de magnitud, la velocidad con que impactan, tal que la gravedad de una luna no afecte o no acelere más el impacto. Es decir, estos experimentos se podrían llevar a situaciones donde su caída no se ve afectada por los 10 metros o centímetros cuadrados de la Tierra, y someterlos a gravedades menores y ver si el efecto se reproduce de mejor o peor manera. Bueno, este es el punto clave. Todo el mundo va a saltar y decir, y en ello estamos trabajando, todo el mundo va a saltar y decir, ¿por qué un fenómeno astronómico y un fenómeno de estacionamiento? Porque fueron realizados en el estacionamiento gran parte de los experimentos, donde las escalas energéticas son muy disímiles, coinciden en el exponente. ¿Es una coincidencia o hay un fenómeno libre de escala, es decir, que se da de igual forma a toda escala? Bueno, nosotros estamos buscando teóricamente demostrar que es esto, que es un fenómeno libre de escala. Este es el punto más duro, pero bueno, este es un punto teórico.
Lo que nosotros estamos haciendo es presentar evidencia observacional y experimental desnuda. Así es, no tenemos los pelos de la burra para decir que es un fenómeno independiente de escala, que no depende de las escalas energéticas. Un truco fundamental que hicimos fue, en las gráficas que había por todos lados, quitar la energía como parámetro y dejar estas razones de aspecto. Diferentes lunas en los órdenes de volumen o quizá de diámetro de los cráteres reflejan un orden de magnitud similar, es decir, cráteres de 31 kilómetros en diferentes lunas presentan ombligos de aproximadamente la misma altura. Sí, se escala con la gravedad. Bueno, me habías hecho esa pregunta, se me olvidó. Hay un... A ver, ya no quiero que me... ya se pasó. Bueno, lo que es conocido es que este punto de quiebre crece linealmente con la gravedad del objeto al que llega. Ustedes pueden ver que ese punto de quiebre se preserva todavía ahí. Ahí en estos datos verdes podemos ver un doblez. Bueno, este es motivo de análisis más refinado. Es decir, esta es una forma de aproximarse, pero lo que estamos diciendo es que todos los experimentos que se han hecho en la Tierra, lo que están haciendo es desplazar un volumen, ya sea el volumen de la bala con la que le tiran a la arena, o un volumen proporcional a la carga explosiva, ¿verdad?, con la que se hizo el cráter. Y aquí en nuestros experimentos nosotros estamos diciendo no estamos desplazando un volumen, estamos comprimiendo arena, estamos llenando los espacios vacíos que hay por ahí, y ese se escala de otra forma. Entonces, ya no recuerdo cuáles eran las preguntas, pero más o menos, si quieren. Sí. Ok, como es estamos buscando una ley de escalamiento, entonces estamos viendo cómo dependen cada uno de los parámetros, cómo crece el diámetro con la energía específica del impactor, es energía por unidad de masa. Aquí no hay una limitante, es decir, lateralmente el diámetro no tiene problemas, y verticalmente cómo crece la profundidad con la energía específica. Aquí es donde nosotros tenemos que diseñar un modelo de compresibilidad de polvos o de medios granulados, porque el único que hay es hecho por los farmacéuticos y medio cuadra para comprimir pastillas. Entonces, pero estos fenómenos son independientes, son fenómenos geométricos. Cómo se compacta un medio ante una presión no depende más que de la geometría, cuántos huecos hay en el asunto y cosas así. Por eso creemos que es un fenómeno independiente de escala. Bueno, pues ya estuvo. Pues muchas felicidades.